están? Yo soy Nelly Cuadros y estamos junto a Rafael Aita, el Capitán Perú, en este espacio que se llama Mitos y Verdades de la Historia del Perú. Queremos agradecer a la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja, gracias a quienes se ha forjado este noble e importante espacio. Además, te invitamos a que nos acompañes por VHTV, que estamos a través de Cable Más y Win TV, por VES TV, por VES Cable y Conectados TV. El tema que hemos propuesto para el día de hoy es sobre un personaje casi mitológico de la historia del Perú, pero también de la historia latinoamericana, el gran libertador eh, Simón Bolívar. Y se ha escrito y dicho mucho acerca de este personaje que es parte, por supuesto, de las líneas de nuestra historia peruana, sobre un hombre que contribuyó de manera decisiva en la independización de muchos países latinoamericanos como Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador. Eh, entonces, ¿quién nos va a hablar más, con más profundidad sobre el tema? Es Rafael. Bienvenido, Rafael. Hola Nelly, ¿qué tal? Muchas gracias. Encantado acá de desmitificar a una figura que incluso en algunos países ha sido elevada a nivel de ídolo, a nivel de religión. Sin embargo, que no lo es tanto para el Perú. Obviamente, dentro de los que fueron los países de la ex Gran Colombia, llámese Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador, la figura de Bolívar pues es prácticamente la de Zeus en el Olimpo. Sin embargo, en el Perú, Simón Bolívar no generó esas simpatías y de hecho tuvo muchos anticuerpos y terminó saliendo del Perú y su constitución derogada, la famosa constitución vitalicia, porque su figura terminó siendo rechazada en el Perú. Si bien llega por un llamado del mismo Congreso de la República, según palabras de Basadre, nos tocó al peor Bolívar de todos, al Bolívar tirano, al que fue el primer dictador del Perú. Así que, pues, vamos a romper algunos de estos mitos que rodean a Bolívar y ver que su función en el Perú fue más bien negativa. Si bien la imagen que queda en la mente de la gente, de los estudiantes, de los peruanos, es como un ícono de la liberación, ¿no? De la liberación del colonialismo español y el gran libertador y un hombre que incluso se le compara con Napoleón, un hombre muy apegado, por supuesto, a la a los estudios, a la ilustración, y se le compara incluso a esos niveles. Sin embargo, ese rol de independizador, de unificador, de contribuir al fortalecimiento de la nación peruana, no haya sido de la forma como está escrita y se difunde en la historia peruana, sobre todo el espacio más importante donde se comparte el conocimiento acerca de la historia del Perú es pues en los colegios, en la academia y en la universidad. No hay más, digamos, en estos tiempos no hay mayor espacio donde podamos aprender de la historia peruana. ¿Qué tanto se aleja de la realidad esto que sabemos por sentido común y por conocimiento general acerca de Bolívar? Sí, bueno, el desempeño de Bolívar en el Perú, para empezar, su desempeño militar termina siendo muy pobre. En el Perú, Simón Bolívar no ganaría ninguna batalla hasta la batalla de Junín, en donde incluso termina replegándose a Trujillo, ¿no? Recordemos de que Bolívar tiene que abandonar Lima luego de una sublevación del ejército rioplatense en el Real Felipe, y Bolívar Canterac y los españoles recuperan Lima. Bolívar se tiene que atrincherar en Trujillo y por lo tanto hasta ahí pues su desempeño militar había sido negativo.
En Junín, en la batalla de Junín, Bolívar, recordemos que ordena la retirada. Entonces, Bolívar prácticamente tenía perdida esa batalla hasta que pues, ahí viene el desempeño de Errázuriz, el desobedecimiento de la orden de Bolívar, que permite ganar Junín, y por lo tanto se puede decir que la batalla de Junín se ganó a pesar de Bolívar, en contra de las órdenes de Bolívar. Y también recordemos que la batalla de Ayacucho finalmente termina siendo comandada por Sucre. Luego de todos estos acontecimientos, la intención de Bolívar fue el nombrarse, el quedarse como presidente vitalicio del Perú, cuando se busca copiar la constitución de Bolivia. Recordemos que Bolivia fue creada con el nombre de Bolívar, ¿no? Su primer nombre fue la República de Bolívar. El Alto Perú, que tradicionalmente había pertenecido al Perú, pues se somete a este proceso de secesión, se crea con el nombre de República de Bolívar y además se aprueba una constitución donde se nombraba a Bolívar como presidente vitalicio de Bolivia. Y es por eso que se le llama la constitución vitalicia. Y esta constitución se trae a Perú. Por lo tanto, Bolívar iba a terminar siendo presidente vitalicio del Perú si no hubiera sido que esta constitución se termina derogando. E, irónicamente, la constitución vitalicia es la más corta del Perú y termina durando un poco más de un mes, ¿no? 30 y tantos días. Y luego que Bolívar sale del Perú, tiene pues la nefasta acción de declararle la guerra al Perú. Entonces, en la guerra Gran Colombo peruana, ¿no? Cuando Bolívar reclama los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas para la Gran Colombia, y además le reclama al Perú la deuda de la independencia, y termina declarándole la guerra al Perú, dicho sea de paso, de esa guerra y de ese reclamo de Bolívar, vendrían todas las guerras con el Ecuador, que retomaría estos reclamos de las zonas de Jaén y de Maynas, y todas las guerras que tuvimos con Ecuador en el siglo XIX y XX son producto de esta guerra de Bolívar, ¿no? Entonces, yo no entiendo cómo alguien que nos declara la guerra y que nos buscó cercenar y quitar el territorio, pues vamos, lo podemos tener en un pedestal, cuando más bien sus acciones fueron nefastas para el Perú, ¿no? Más bien él buscaba beneficiar a la Gran Colombia, lo cual no es reprochable porque era su patria, y él bien sabía que para que la Gran Colombia escale a nivel de potencia, el Perú tenía que caer. Hemos escuchado en reiterados discursos, pronunciamientos de Hugo Chávez, que con, digamos, alguna justificada razón para ellos es un ícono, y además muy apegado a lo que se quiere de alguna forma ideologizar en estos tiempos, como esa figura de España que viene a colonizar todos los pueblos sudamericanos, latinoamericanos, y en ese sentido siempre ha hecho mención y lo hace mención Maduro también como el gran libertador, el gran unificador de las naciones latinoamericanas. Propiamente eso más calza, por supuesto, como, con su visión y con la ambición de Bolívar, pero el rol y el interés en la acción política y militar respecto al Perú, exactamente cómo lo podemos definir, como esta figura que busca realmente la independencia y la unificación, o más bien como un personaje que tiene intereses más bien propios y que juega pues para su propia patria y para sus propios intereses. ¿Cómo lo podemos definir? Lo podemos definir en las palabras del libro de Herbert Morote, el cual escribe un libro donde retrata todas las acciones de Bolívar y que lo titula precisamente Simón Bolívar, libertador y enemigo número uno del Perú. Y tal vez ese haya sido el papel que se termina desempeñando para el Perú, ¿no? Con un daño tremendo que nos hizo durante sus acciones, y tal vez los que más fueron afectados
por sus decisiones, ni siquiera fueron los criollos, a pesar de que en Lima los criollos se vieron muy afectados, incluso mandó a fusilar a uno de los limeños más notables, Berindoaga, solamente por oponérsele, o sea, una acción muy tiránica, pero los más afectados fueron los andinos. De hecho, Bolívar escribía muy mal en sus cartas a Santander sobre los peruanos, ¿no? Decía, estos peruanos son todos unos indios mentirosos y truchimanes. Es como nos definió Bolívar en sus cartas a Santander. Y precisamente la acción contra el hombre andino fue de los más perjudicados, especialmente los descendientes incas. Los descendientes incas que habían sido reconocidos por la corona española, con títulos nobiliarios, con escudos de armas, con beneficios, con privilegios, y que los mantuvieron hasta 1825, en que Simón Bolívar les disolvió el Alfegajo Real del Inca, disolvió la institución que agrupaba las 12 panacas, eliminó todos los títulos nobiliarios y sus escudos de armas, y les expropió sus bienes y sus tierras. Entonces, y desde ahí es que pasaron al anonimato hasta el día, si el día de hoy no reconocemos a los descendientes incas que siguen vivos, siguen entre nosotros, son parte de nuestra sociedad, puedes encontrarlos en los barrios de San Jerónimo y de San Sebastián de Cusco, pero como uno más. Y si están en el anonimato, es por culpa de Bolívar que los dejó así, ¿no? Los empobreció, rompió su estructura política, y es por eso que precisamente el día de ayer en mi canal, en mi YouTube de Capitán Perú, entrevisto a estos descendientes incas, entrevisto a dos descendientes de la panaca de Pachacútec, y me comentan, ¿no? Me sueltan el dato de que hay una panaca que tiene documentos de los juicios que los descendientes incas le hicieron a Bolívar, justamente por este tema, ¿no? De expropiación de tierras y que los perjudicó, ¿no? Entonces, fíjate que tal vez sean los descendientes incas los más afectados por la acción de Bolívar, y que termina desarticulando la columna vertebral política de los Andes y desconectando a los Andes de la costa, ¿no? Y si el día de hoy existe una brecha entre la costa y los Andes, entre Lima y Cusco, pues de repente, en gran parte es por culpa de Simón Bolívar. Y de acuerdo a lo que relata Rafael, se podría afirmar que era una manifestación despectiva más bien Ujú. eh, de la gente que tenía arraigo directo con nuestros ancestros. Y era una expresión totalmente despectiva. Es decir, como no logró subyugar, subordinar a una nación tan fuerte por su propia personalidad, que tenía de alguna forma una fortaleza y una convicción independista, de repente más soberana, y no se ha subyugado a los mandatos de Bolívar, por lo tanto los, declara enemigos de sus intereses. Ahora, la gran pregunta de fondo es, aterrizando ya en esta realidad, ¿existe en ese proceso histórico del conocimiento de ese personaje tan importante para la historia del Perú, un matiz ideológico de torcer y distorsionar la historia a favor de algún sentido político e ideológico? ¿Podríamos afirmar eso? Y la segunda pregunta es, ¿por qué es tan distante la realidad y la evidencia con lo que se enseña a los peruanos, a los niños y a los jóvenes en la academia, en el colegio y en la universidad? Porque de eso también depende mucho el conocimiento de nuestra historia, de nuestra realidad, y por lo tanto nuestro sentimiento y nuestra moral nacional, y cómo nos desempeñamos en ese rol ciudadano con una historia que no es la
más objetiva, la que se acerca a la realidad. Sí, definitivamente existe un sesgo, existe un interés por enaltecer la figura de Simón Bolívar, especialmente por las naciones que han fundado su identidad en el bolivarianismo. Y lamentablemente este sesgo llega a nosotros y se nos enseña porque estamos importando estas ideas, cuando en el Perú pues se debería desarrollar una historiografía propia y que no tenemos que importar héroes, ¿no? Que hay personajes que hayan sido héroes para Venezuela, Colombia u otros países, no significa que hayan sido héroes para nosotros. Y definitivamente alguien que nos declaró la guerra no debería ser héroe nuestro, ¿no? Así que ahí está la importancia de desarrollar una historiografía propia de acuerdo a lo que sucedió en el Perú, de acuerdo a los intereses de los peruanos. Y bueno, sin tener que importar ideas de afuera. Muy importante lo que acabas de mencionar, Rafael, y por supuesto el entusiasmo siempre de este espacio, que por eso ha sido promovido y forjado desde la Coordinadora Republicana, y por supuesto un honor tener tu participación y siempre compartir ese anhelo, ese interés de incentivar a los chicos, a los jóvenes, a los padres de familia y, ¿por qué no también a los docentes, a apegarse a la realidad, a una historia del Perú que está muy escondida, tal vez en los escombros de la verdad, en los escombros de las bibliotecas y cubierta por un manto ideológico que no solamente maquilla a favor de una determinada corriente ideológica que ya se va haciendo más evidente en estos tiempos. La mejor forma de contribuir con nuestra patria, de ejercer ese acto de civismo, es conocer nuestra historia. Y por supuesto, los invito a visitar las páginas del Capitán Perú, que hay bastante material para poder digamos, de manera amigable, conocer una materia que para muchos puede resultar muy estresante, muy cansada, pero Rafael lo hace de una forma en un formato bastante amigable para que los jóvenes, los niños, los papás puedan empezar en este camino de conocer tantos elementos de nuestra historia, porque es fundamental, porque de allí nace el ejercicio ciudadano, la moral nacional, la cultura de nuestra nación y cómo, desde qué visión nos desarrollamos en esta patria tan compleja, pero a la vez tan maravillosa, tan vasta de elementos históricos en cada una de sus etapas de la historia desde los ancestros. Entonces creo que un rol fundamental es conocer nuestra historia, porque realmente lo que aprendemos en el colegio, incluso en la academia, incluso en la universidad, es bastante alejado de la realidad y muchas veces distorsionado. Creo que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos gran poder y hoy con la virtualidad tenemos mucho material para poder buscar, conseguir también. Ahora que las bibliotecas son virtuales, hay muchísimo material y por supuesto ese es el entusiasmo y el interés de nuestro programa. Tus palabras finales respecto a este tema, ¿cuál es tu reflexión final, Rafael? Solamente invocar a la gente que no se quede con una sola versión, ¿no? Que investiguen por su cuenta. Recomiendo el libro de Herbert Morote, Simón Bolívar, enemigo número uno del Perú. También pueden encontrar el libro de Pablo Victoria, El terror bolivariano, que siendo el colombiano, pues es muy crítico con Bolívar. O revisar a mis canales de Capitán Perú, ya sea Facebook, YouTube, donde van a encontrar también muchos videos sobre el tema y cada uno puede formar su propio criterio en base a estas distintas versiones. Rafael, por favor, te pido que nos puedas repetir la bibliografía del autor que acabas de mencionar para poderlo
reiterar y los chicos puedan anotarlo, escribirlo también. Sí, precisamente, ¿no? Hermes Morote, autor peruano, su libro es Simón Bolívar, libertador y enemigo número uno del Perú. Incluso lo tiene en su propia página web, lo pueden descargar en PDF. Y también el libro de El terror bolivariano de Pablo Victoria. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Capitán Perú, y muchas gracias a quienes nos han acompañado el día de hoy. Por supuesto, es fundamental que hagamos este ejercicio de revisar muchos espacios y líneas de nuestra historia peruana, que seguramente serán líneas que engrandecerán ese orgullo de ser peruano, de todo nuestro pasado histórico, no solamente de ese componente andino, de ese componente ancestral, sino también de todas las etapas que hoy por hoy somos una nación riquísima en muchos elementos de nuestro mestizaje, y por supuesto eso nos ayuda a proyectarnos a ser una nación con una cultura de unidad, sin confrontación, sin rivalidades, porque de eso se trata finalmente también la intención de este programa, de forjar esa cultura de unidad que tanta falta hace en el Perú. Los vuelvo a invitar a que nos acompañen en todas las plataformas digitales de la Coordinadora Republicana, del portal La Abeja, de BHTV, de Conectados TV y de BES TV. Muy bien, que Dios bendiga a nuestra patria, y con nosotros después viene una nueva edición, seguramente con un tema no menos interesante que el día de hoy. Muchas gracias.